el acta de la sesión tercera se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 va a quedar en manos de las señoras y señores diputados. Señor secretario, nos dirá si hay cuenta. Hay cuenta, presidente. Por Se favor. recibió un comunicado del jefe de bancada del Partido Comunista que informa que el diputado Boris Barrera reemplazará al diputado Hugo Gutiérrez en esta sesión. Seguía comunicados del doctor Hugo Arancibia, de Zona Pesca, de la Federación de Tripulantes de Chile, de Agopesi y de Pacific Blue, mediante los cuales solicitan exponer respecto al proyecto de ley que regula la captura de la jibia. Y finalmente un correo electrónico de ACIPES, por el cual da a conocer información relevante respecto a la aprobación del proyecto de ley que regula la captura de la jibia, presidente. Eso es todo la lectura. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Café chico. Estos serían todos los asistentes que están en el... Ofrezco la palabra. Esta es la nómina de personas que De los que van a entrar, ingresar. ¿sí? Ellos se dieron a... Habían confirmado, los de atrás puede ser que vengan. Muy bien. Muy bien. Entonces, hacemos pasar a las personas que quieren asistir a la sesión y comenzamos, tenemos al director de IFOP, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se quedó permanente este aquí? Sí. Vamos a suspender la sesión por 2 minutos, ¿sí? De la semana después de distrital, la primera, entonces habíamos decidido invitar a organizaciones para que vinieran a exponer sus temas. Lo que yo les quiero sugerir es que entonces podamos invitar a las 3 más grandes organizaciones que agrupan a los sindicatos de pescadores artesanales, a CONDEP, a CONAPACH, a la CONFEPACH, sin perjuicio de que ustedes también pudieran darnos a nosotros los nombres de organizaciones que ustedes quisieran que ellos vengan. Si nosotros nos organizamos así y escuchamos, yo pediría incluso que le pidieran que discutiéramos ya sobre un tema, que nos dijeran cuáles, según ellos, son más o menos los temas que debiéramos trabajar en la nueva ley de pesca que todo el mundo está anunciando que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, podríamos preguntarle a CONAPACH, a la CONDEP y a CONFEPACH que nos traigan sus ideas acerca de lo que ellos consideran debiera ser la nueva ley de pesca, más aquellos otros organizaciones que ustedes nos decidan o quieran, ¿no es cierto?, que nosotros invitemos. Es importante que nos hagan llegar eso porque es mejor que la Secretaría les haga llegar una invitación oficial, porque a veces tienen problemas para los viajes, entonces es mejor hacer la invitación. Y con un orden, o sea que con la Secretaría que establezcamos un orden, o sea que signifique que la primera organización estará 15 o 20 minutos, la segunda otros 15 o 20 minutos, y vamos distribuyendo un poco el tiempo para que si una organización va a ser la última en hablar, no la tengamos necesariamente aquí a las 3:30 de la tarde, sino que más o menos a la hora aproximada en que a ellos les tocaría, para darnos un orden. ¿Les parece a los colegas que podamos proceder de esa manera y que ustedes luego le hagan llegar a la Secretaría las organizaciones que ustedes quisieran que pudieran venir? Yo creo que estas 3 las invitamos oficialmente y unas 4 más perfectamente podrían estar con nosotros y podríamos distribuirlo por región. Necesariamente, ¿no es cierto?, la 8ª y la 10ª, que parece ser que son los más entusiastas por estar, sino también, ¿no es cierto?, la 7ª, Está más cerca. También tiene 3, ¿no es cierto, Pablo? ¿Le parece? ¿Acordado? Acordado. Muy bien.
bien, señoras y señores diputados, la presente sesión tiene el propósito de continuar con el tratamiento del proyecto iniciado en moción que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia. Vamos a escuchar en primer lugar a don Leonardo Núñez, el director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero, que había sido solicitado, ¿no es cierto?, su intervención y su participación por el diputado Jaime Toá y acordado por los miembros de esta comisión. Luego de la intervención de él, una ronda de intervenciones de los diputados si así lo quieren y procedemos a votar el proyecto. Le presto entonces la palabra a continuación a don Leonardo Núñez, quien sabe, ¿no es cierto?, para qué ha sido invitado y sabe perfectamente cuál es el tema y por lo tanto procederá a hacernos llegar los antecedentes que él considera necesario para el mejor juicio de cada uno de los señores diputados. Don Leonardo, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente y a los diputados ¿Está prendido el micrófono? de la comisión. Nosotros hemos preparado una presentación que da cuenta de la información que tiene desde 2014 hasta la fecha el Instituto de Fomento Pesquero a través de un programa de seguimiento de esta pesquería. Don Leonardo, perdón, don Leonardo, yo no quiero ser un roto, quiero saludar. Perdón, yo me equivoqué. Quiero saludar, ¿no es cierto?, a los invitados que están presentes en la sala, que una vez más, nosotros son muchos. Está la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Plantas de Consumo Humano de Coronel y Talcahuano. Está AFOPESI, Asociación Gremial de Oficiales de la Pesca Industrial. Está la Federación de Tripulantes de Chile, FETRINECH. Está CIOMOT, Sindicato Interempresa de Oficiales Motoristas. El Sindicato de Interempresa de Capitanes y Patrones de la región del Biobío. Está FEDEPES Biobío, la Coordinadora de Jibieros y Reineteros de Lebu, la Agrupación Comunal de Pescadores Dependientes del Mar de Lebu, la Agrupación Comunal de Pescadores Dependientes del Mar de Lebu, el Sindicato de Pescadores Septiembre S24 Punteros, Coordinadora de Pesca de Jibia, representante de Caleta Portales, está representantes de la Sociedad Nacional de Pesca, de CONFEPACH, de CONAPACH y de FECIP. Los dirigentes se encuentran acá. Van a quedar la lista, ¿no es cierto?, de aquellos invitados que están presentes, va a quedar en la secretaría y a todos ellos les doy la bienvenida y los saludo, ¿no es cierto?, cordialmente y les agradezco su participación en esta sesión. Perdón, don Leonardo, a continuación entonces puede iniciar su intervención. Muy bien, decía entonces que la información que va a ser descrita en mi presentación corresponde al programa de seguimiento de esta pesquería desde 2014 hasta la fecha, y algunos elementos que existen en la literatura científica. Algunos elementos generales que me parece que son importantes que la audiencia lo conozca en términos de las características biológicas de la jibia, muy generales que se conectan con su operación. Esta es un animal de crecimiento rápido, es un animal migratorio, se sabe que en el Perú están las zonas de reproducción y en la zona central de Chile está la zona de alimentación. Realiza migraciones de largo aliento, es decir, de muchos kilómetros, y frecuentemente en la costa chilena entran dos grupos de etarios o de corte, como se dice en términos más digamos más científicos. Uno que entra a partir de noviembre de cada año, permanece en nuestra costa hasta octubre y luego se desplaza hacia el Perú. Y eso tiene una connotación del punto de vista de cómo hay que evaluarlo para saber cuánto pescar, dado que es migratorio. Y una característica fundamental que tiene es que resiste masas de aguas con baja concentración de oxígeno. Es un depredador generalista y caníbal, y tiene fluctuaciones dependiendo de las condiciones del fenómeno del Niño que afectan a nuestras costas. En Chile se encuentran el grupo de tamaños grandes frecuentemente, y en el Perú coexisten grupos grandes, medianos y chicos. Eso, en términos generales, creo que lo más relevante de lo que acabo de describir es su naturaleza migratoria y de los grupos de edades que entran hacia la costa chilena. La historia de la pesquería data del 2003 aproximadamente, hasta la actualidad
con 5 hitos. Primero, un máximo artesanal en el 2005 de casi 300.000 toneladas. Luego, en el 2010, se produce el máximo industrial. Y en el 2012 se declara en estado de plena explotación, desde el punto de vista que se cierra su ingreso a nuevas naves y se establece una cuota. Luego, en el 2014, se inicia un programa nacional que ejecuta el Instituto Fomento Pesquero hasta la actualidad, y en el 2016 hay un fraccionamiento de la cuota industrial dentro de la fracción de la cuota industrial semanalmente, ¿no? La distribución es 80% para la artesanal y 20% para el industrial. Esto se pesca con 2 artes. Primero la pota, como se describe en la diapositiva, y un arte de captura de red de arrastre de media agua, que no tiene contacto con el fondo, y se realiza con naves hieleras que también capturan la merluza y el jurel. Las zonas principales de pesca, como está en la diapositiva, el primer halo rojo corresponde a la zona de Coquimbo, luego a la parte central, y recientemente ingresa en la pesquería la 7ª región y la 8ª región, donde convive la flota artesanal e industrial. La flota industrial opera exclusivamente en la región de Biobío. Los puntos rojos de la diapositiva son cada uno de los lances. Aproximadamente, la temporada de pesca termina en agosto. Y una característica importante, a mano derecha del gráfico, entre el 2013 y el 2017, la línea roja determina la talla de primera madurez sexual, es decir, esa red captura tallas superiores a la talla en que ya se reprodujeron una vez durante su ciclo de vida. Esa es la evidencia que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro seguimiento. Los rendimientos medidos en toneladas capturados por hora de arrastre son siempre mayores durante el primer semestre, evidenciando una fuerte actividad durante los primeros meses del año, ¿no? La fauna acompañante en lances industriales, nosotros monitoreamos 3 de 10 lances que se hacen en el año, es decir, alrededor de casi el 30%, hay un observador científico a bordo de la nave, y hemos determinado que el porcentaje, de acuerdo a ese muestreo, ¿cierto? La fauna acompañante es de muy baja incidencia: merluza de cola, merluza común, jurel, reineta y otros peces. La zona de pesca artesanal y sus rendimientos. Bueno, en el 2017 fue un año anómalo. La temporada de pesca terminó antes, como se ve en el gráfico, los gráficos de Coquimbo, Valparaíso y Biobío, al lado derecho de la diapositiva. Hay una bajada muy fuerte a partir de junio, y la jibia no estaba disponible, ¿no? La composición de tallas en las capturas artesanales, tanto en Coquimbo entre 2014 y a la fecha, Valparaíso y a la fecha, Biobío y a la fecha, sobre el 95% es con tallas de madurez sexual, ¿no? Es decir, son el mismo rango dentro de nuestros muestreos, iguales o muy parecidos a la pesca con red de arrastre de media agua. Finalmente, ¿cómo nosotros calculamos la cuota? ¿Cuáles son los elementos que están en este tema? Si ustedes se fijan en la vertical, dice biomasa. Si fijan su vista, las 400 toneladas, esas se determinan a través de la captura por unidad de esfuerzo de cada una de las unidades, tanto industriales como artesanales. Se aplica un algoritmo matemático y se determina, y luego se hace una trayectoria a través de las 40 semanas, es decir, entre noviembre y octubre, noviembre del año anterior y octubre del año siguiente. Si no tuviera pesca o mortalidad por pesca, es la trayectoria azul. Lo que está en negro es la trayectoria cuando se pesca, de modo que la diferencia
entre lo punteado y lo que está en negro es lo que se le saca al recurso. Cuando llegamos a octubre, parte de ese recurso migra hacia el Perú. Y por tanto, cuando entra la otra corte, se hace lo mismo. Y se ha determinado entonces que el 40% de la biomasa, si ustedes se fijan en la vertical, de 400 baja a 200.000 en la semana 40 y aproximadamente hay un escape del 56%. Y por tanto, eso se ha definido como un punto biológico de referencia para darle estabilidad a la pesquería. Esa es la lógica que está detrás de la determinación de la cuota. El estatus del stock, aunque el Comité Científico Técnico lo declara de incierto, dado que faltan algunas piezas del puzzle del conocimiento para declararlo en plena explotación desde el punto de vista científico más que del punto de vista de la administración, que fue un acto, digamos, en el año 2012 de ordenar la pesquería bajo un enfoque precautorio. Pero en ningún caso, dice el informe, está colapsado o está deprimido o sobreexplotado, ¿no? Eso lo dice y es un documento público con el comité científico que tiene la función de esa definición. Y las cuotas del 2012 hasta el 2008, siempre las recomendaciones son entre el rango de 160.000 a 200.000 toneladas, de acuerdo a la diapositiva anterior, donde se describió cada uno de los elementos que se toman en cuenta. Eso a nivel nacional creo que es interesante, y si me permiten a la comisión un par de diapositivas de qué es lo que está pasando en la zona económica exclusiva fuera de la zona de Perú y la zona de Chile. Este es un trabajo del año 2017, en el marco de la ORP, de la Organización Regional de Pesca, donde está el tema del jurel y está el tema de la jibia. A mano izquierda, en la tabla 1, entre el año 2012 y el 2016, operan fuera de la zona económica exclusiva del Perú y en parte frente a la costa chilena hacia el norte, más de 200 naves chinas. Y las capturas tuvieron un máximo hasta el 2015, 320.000 toneladas infracción, y el 2016 bajaron a 2023. Si se fijan en la tabla del lado derecho, les pido que se fijen donde dice CPUE, o sea, cuántas toneladas día por barco. Se fijan que entre 2015 y 2016 baja sustancialmente, ¿ah? Entonces también hay un nivel ahí, hay un síntoma sobre este recurso, que puede tener explicaciones más bien ambientales, dado la naturaleza migratoria del recurso. ¿Qué fracción de la talla captura esta flota? Y esta flota usa un arte de pesca que se llama jigging, que es la pota pero en forma rotativa, en forma mecanizada. Capturan individuos menores de 40 centímetros hacia la izquierda del gráfico, hacia más chicas, ¿no? Recuerden que la talla de primera madurez sexual es sobre los 60 centímetros, que está al lado derecho del gráfico. Y estas son las zonas de distribución de China, fundamentalmente en junio, febrero y marzo, más hacia la costa chilena, y luego hacia los meses ya del fin de temporada, hacia la zona del Perú. Con eso termino, presidente. Bueno, muchas gracias, don Leonardo Núñez, director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero. Yo le voy a ofrecer la palabra a los señores diputados para que podamos entonces conversar con nuestro invitado. Don Jaime Toá. Por su intermedio, presidente, saludar al director de IFOP. Me correspondió, como miembro del Consejo de IFOP, trabajar 3 años con él y doy fe del extraordinario esfuerzo que ha hecho por aportar a la investigación pese a la escasez de recursos crónicos de las instituciones de investigación en nuestro país. Dicho eso, director, 2 o 3 preguntas. ¿Es demasiado
aventurado señalar que, dadas las características tan especiales de esta especie, su hipersensibilidad a las temperaturas, a las profundidades, a la luminosidad, bruscamente desapareciera de las costas chilenas por un periodo relativamente prolongado, o sería un hecho muy difícil de que sucediera. Una segunda cuestión es, entendiendo la validez de los elementos que entregan los estudios del IFOP, ¿cómo se explica que en una pesca con red haya menos de un 1% de fauna acompañante de otra especie? Entendiendo que, de lo poco que yo sé, que la jibia se concentra en lugares bastante especiales y puede que esté bastante segregada de otras especies, pero igual a mí me parece extraño que en una pesca con red haya 99.7% de prevalencia de una especie. Y lo mismo respecto a la talla. Lo mismo respecto a la talla. Como una pesca que hace la artesanía con un arte especializado puede ser tan similar al de la talla que se consigue con la red, entendiendo que con la red también se pueden discriminar tallas, pero me parece que no debería ser tan preciso como en la pesca con aparejos especiales. Entonces, un poco, si nos pudiera dar algunos elementos de cómo se explican estos fenómenos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Don Jaime Toá. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Iván Flores. Gracias, presidente. Si mal no vi, si usted me lo corrige, José, por favor, la talla mínima deseable de captura, ¿cuánto era? ¿50? Sí. 65. Y la flota china en promedio, por lo que alcancé a apreciar, estaba capturando una media de 25 y 30. Es el pic de la captura. La pregunta en concreto es, por su intermedio, señor presidente, ¿significa entonces que las más de 300.000 toneladas que captura la flota china frente a la zona económica exclusiva de Chile y el Perú, en una especie migratoria que la vamos a recibir y la vamos a hacer madurar dentro de la zona económica exclusiva, coloca en precario la preservación de la especie, o a lo menos su biomasa, si estamos capturando tallas de 25 o 30? ¿Eso es así? Pregunto por su intermedio, presidente. Muchas gracias, don Iván. Perdón. Por favor, espero continúe. que si me lo responde, porque si fuese así, voy a suponer que usted me va a decir que sí. Yo quisiera pedir un acuerdo, presidente, y el acuerdo de esta comisión a lo menos es hacerle llegar una nota a nuestra Cancillería para que represente esto ante la embajada china, porque en definitiva es cierto, estamos fuera de la zona económica exclusiva, pero aquí está habiendo un abuso frente a una especie que puede tener un provecho económico para los pescadores de nuestro país, independientemente de la discusión que se dé y que se va a dar respecto al arte de pesca. Porque claramente aquí tenemos una flota que está en aguas no territoriales, pero que está afectando un recurso porque lo está capturando de una manera que no es la que corresponde ni en su talla ni en su forma. Pido tomar el acuerdo, presidente. Muy bien, diputado. ¿Le parece si tomamos el acuerdo después de los comentarios generales y de la presentación de don Leonardo Núñez? Sin embargo, le voy a pedir a don Leonardo que conteste de inmediato tanto a don Jaime como a don Iván, y después le voy a dar la palabra a don Luis Rocaful, a don Javier Hernández y a don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Con su primera pregunta de la desaparición de la jibia.
Bueno, las especies altamente migratorias que tienen circuitos de circulación de kilómetros se enfrentan a situaciones de cambios ambientales y buscan en forma oportunista mejores condiciones de agua. Lo que yo puedo responder ahí sin tener un estudio oceanográfico certero es que frecuentemente la fluctuación de la oscilación del sur, es decir, del conocido fenómeno del Niño, hace que la jibia se desplace más hacia el norte en condiciones digamos, más frías y en condiciones más calientes hacia el sur. Por tanto, y eso puede ser o más cercana a la costa o más lejos de la costa, dependiendo de las características del agua, ¿ah? O se puede profundizar, dado que en el año 2001 hay trabajos científicos que describen que esta especie está muy asociada a agua de bajo oxígeno, que de la corriente Perú-Chile, que va del norte al sur. Por tanto, si hay una modificación del sistema de circulación que está modulado por el fenómeno del Niño, esa corriente o se expande o se profundiza, ¿ah? Por tanto, esa es la explicación que le puedo dar con literatura y con observaciones. Con respecto a la incertidumbre de por qué es tan limpia la captura, ¿ah? Que podría parecer muy sospechoso, ¿ah? Por decirlo así, ¿ah? Dada, digamos, Bueno, lo que puedo contestar ahí es básicamente que las labores de nuestros observadores científicos son de observación y que es un muestreo, porque con eso nos basta para poder interpretar qué está ocurriendo, ¿ah? Nuestros observadores científicos no controlan la actividad pesquera. Ese como un primer elemento. Por tanto, podría ser bajo que 3 de 10 estar como observador científico puede ser, digamos, bajo, pero desde el punto de vista de los resultados que nosotros andamos buscando está estadísticamente respaldado, ¿ah? Ahora, me recuerdo que hubo otra pesquería que se llamaba Oran Rafi, que era una pesquería que estaba en montes submarinos y que era también de las mismas características, porque es como una especie de peinar el recurso. Pasa la horda, digamos, de estos pescados y tiran la red y pescan la cola de eso, ¿ah? Por decirlo en cosas muy, digamos, muy coloquiales, ¿ah? Entonces no tenemos más antecedentes como para poder ratificar eso, ¿ah? Pero ese es digamos, son los antecedentes que nosotros manejamos de nuestro trabajo a bordo. Respecto a que si la talla, ¿por qué son iguales las tallas con los distintos niveles de captura? Probablemente porque entran cortes, entran individuos de igual tamaño y permanecen, se alimentan y cuando empiezan a crecer se distribuyen hacia la zona norte. Esa puede ser una explicación desde el punto de vista biológico, ¿ah? Dada la naturaleza migratoria del recurso. Respecto a la pregunta del señor diputado, que no retengo su nombre, don Iván Flores. Don Iván Flores, respecto si el efecto de la flota china podría tener un efecto en la sustentabilidad del recurso, quiero recordar que estos son datos tomados de una fracción de toda la captura que hace China. Es primera vez que yo entiendo que hay un paper así y está en discusión técnicamente dentro de la ORP, en el contexto de la ORP. Quiero recordar que la ORP tiene un comité técnico científico donde estos datos van a ser discutidos y luego un comité administrativo donde se toman las decisiones si se va a poner cuotas, si no se va a poner cuotas y qué porcentaje van a hacer. Entonces no me quiero aventurar en una decisión de esa naturaleza si los expertos en ese tema, en el comité científico, lo validen o no, ¿ah? Porque no conozco los antecedentes sobre ese tema. Muchas gracias. Don Luis Rocaful, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludar, por supuesto, a nuestro director. Dos consultas respecto a esta exposición. Justamente apuntando a lo que decía el diputado Flores. Primero, ¿cuál es el grado de veracidad de los datos que da hoy día la pesca china, que está dentro fuera de la exclusividad económica?
cómo se van a obtener estos datos. O sea, por eso justamente cuál es la certeza para poder decir esto. Y lo otro, si de la misma manera como se comenta a veces que hay un tipo de jurel que es del sur y otro jurel del norte, por eso los tamaños diferentes, algunas teorías que dicen algunos, ¿ya? Y que no es el mismo jurel, sino que es distinto. Quisiera saber si la jibia pasa eso. Y si fuera así, ¿cómo incide, cierto, en nuestra costa, respecto al movimiento de nuestra costa? Y por último, en la exposición dice, ustedes tienen datos hasta el 2017, cuando en nuestra costa desapareció la jibia. ¿Cuál ha sido el comportamiento desde esa fecha hasta ahora? ¿Cuáles son los datos que se tienen respecto a eso? Gracias, don Luis Rocaful. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Javier Hernández. Don Javier. Preguntarle al director del IFOP. Aquí estamos en la discusión de si eliminamos la pesca de arrastre y la reemplazamos por un elemento de pesca, que en este caso es la potera. La pregunta es si usted tiene conocimiento respecto a cómo se ha desarrollado en otras partes del mundo el cambio de la forma de pescar. Si la pesca de arrastre está regulada en el mundo, está eliminada en el mundo, ¿cuál es la tendencia que se está observando a nivel internacional? Y si se decidiese aquí en la comisión avanzar por eliminar la pesca de arrastre, y en esa perspectiva, ¿qué impacto tendría sobre las toneladas pescadas actualmente? Si hoy día, creo que la información, si no me equivoco, son alrededor de 140.000 toneladas al año que se capturan entre pesca artesanal y pesca industrial, si no me lo rectifica, por favor. 180.000, ¿ya? Si tiene algún impacto el cambio, en eso, si disminuye o aumenta, cuál es la perspectiva que ustedes tienen, con el conocimiento que tiene actualmente, y por otro lado, ¿qué impacto tendría en las industrias procesadoras? Porque aquí de todo es sabido que hay una parte de la parte industrial, sobre todo fundamentalmente en la 8ª región, que uno de sus argumentos es poder decir, ¿sabe qué más? Esto va a tener un impacto sobre los trabajadores de la pesca industrial. Entonces me gustaría saber cuál es su observación respecto a este tipo de preguntas. Gracias. Muchas gracias, don Javier. Y me gustaría también saber su opinión respecto, digamos, a este punto. Se apagó el micrófono. Ya. Y le han pedido también una opinión acerca del proyecto. Ya. Pero a continuación le voy a dar, antes de usted, le voy a dar la palabra a Pedro Pablo Álvarez Salamanca, y luego va a contestar usted a los 3 diputados que he señalado. Luego tengo a doña Camila Rojas, a don Jorge Brito y a don Leonidas Romero. Ya están levantando la palabra otros diputados que voy a anotar aparte. Por favor, Pedro Pablo. Gracias, presidente. Saludar al director del IFOP y consultarle, director, que si el IFOP cuenta con algún estudio certero sobre el verdadero impacto ambiental que tiene la pesca de arrastre de media agua, y qué impacto tiene en comparación con la pesca con potera. Eso por primera parte. Y además preguntarle, señor presidente, cuál sería el costo aproximado de cambiar el actual sistema de pesca de arrastre de media agua por potera. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, don Pedro. Don Leonardo Núñez, por favor. Puede hacer uso del micrófono si usted quiere. Muchas gracias. Déjeme ordenarme aquí con las preguntas. Bueno, ¿cómo se obtienen los datos de la información del trabajo hecho por China? El mismo informe lo declara a partir de datos que se toman en el mundo de la FAO, porque la FAO también hace un registro, y datos propios de sus propias embarcaciones. Ese es el origen de los datos de lo que yo mostré en este trabajo. Después usted me preguntaba si la jibia, en el fondo, es solo un stock entre Perú y Chile. Existe un trabajo hecho en el 2011, se llama, es genético, y determina que es solo una unidad evolutiva, es decir, que es la misma especie que tiene patrones migratorios modulados por las condiciones oceanográficas. ¿Cuáles patrones
migratorios, hay que hacer un seguimiento, ¿ah? Pero por lo menos genéticamente se llegó a ese estudio y está publicado en revistas de carácter internacional. Y se me escapó la última pregunta. Respecto al informe que viene acá hasta el 2017. Claro, lo que pasa es que seguimos monitoreando ahora. Es que es el informe que tenemos hasta el 2017, pero los datos del 2018 están siendo recopilados, ¿no? Está disponible la información, así que se requiere, digamos. Eso es. Después preguntó don Javier Hernández. Claro, si había, ¿cómo se ha desarrollado el cambio? Usted me decía entre la tendencia en el mundo internacional. ¿Y qué se sabe de la pesca de arrastre? Bueno, en el mundo se habla de la pesca de arrastre de fondo, no de media agua, ¿ah? Esa es, digamos, la preocupación mundial respecto a la perturbación del fondo marino asociado a corales u otras especies que son de carácter, por decirlo así, carismáticas de un ecosistema muy importante o muy delicada. No tengo antecedentes que la pesca de media agua esté siendo cuestionada, ¿ah? Eso por lo menos internacionalmente yo no conozco ninguna literatura oficial, ¿ah? Usted me preguntaba si la pesca, ¿cuál sería los impactos? La única reunión que nosotros hicimos fue efectivamente en el marco de un proyecto Jeff Humboldt con Perú y Chile, que es un proyecto binacional. Se realizó un taller de efecto ecológico de la pesca, tanto de la potera como de la red de media agua y su efecto ecológico, ¿ah? Y de acuerdo a los antecedentes que yo describí y a la opinión científica de científicos del Perú y de Chile, de acuerdo a los antecedentes que hay, determinaron que su efecto es muy bajo, ambas, ¿ah? Sin hacer una distinción de cuál tiene más o cuál tiene menos, ¿ah? Eso está descrito, se puede consultar, está público y es un proyecto bilateral muy interesante que estamos en la segunda etapa, ¿ah? Porque estamos buscando formas de manejo conjunto con el Perú, con especies migratorias como la jibia y como la anchoveta. ¿Y cuál sería su efecto sobre el empleo? Usted me preguntaba. De industria procesadora. Bueno, y un poco por el empleo, por lo que usted decía. Nosotros tenemos registro de esos datos, pero no tengo la capacidad de responderle en términos de efecto, ¿ah? Porque no hacemos ese tipo de estudios, no tengo ese antecedente. Lo que sí tenemos es un registro del empleo que está asociado a plantas procesadoras que no solo procesan jibia, procesan jurel, merluza, salmones, qué sé yo, ¿ah? Entonces no podría darle una cuantificación así responsable respecto al tema, ¿ah? Con respecto al costo del cambio, tampoco le podría decir porque es algo muy privado y es de la estrategia que tiene cada flota o cada nave o cada armador, ¿cierto? Respecto a cómo utiliza su arte y su aparejo de pesca y qué más le conviene. No tengo estudios de evaluaciones económicas en ese sentido, no hacemos ese tipo de seguimiento. Y una pregunta más que me quedó, me parece, informe. No sé si respondí todas las preguntas. Muchas gracias. Voy a ofrecerle la palabra a Camila Rojas y luego a don Jorge Brito. Camila, por favor, Camila. Gracias, presidente. Gracias, director, por intermedio del presidente, por la exposición. Y quería, de alguna manera, comentar y recibir más información respecto de 3 afirmaciones que se realizan en lo que se nos presenta, que tienen que ver con la dieta de la jibia, con la subexplotación, por lo tanto la biomasa y la estructura de tallas. Respecto de la dieta, ahí se afirma que el principal colapso de la merluza común en Chile está asociada a la jibia, y me gustaría saber cómo se llega a esa conclusión, porque si bien existe una coincidencia entre la disminución de la merluza y el aumento de la jibia, no es una correlación que implica causalidad.
Entonces, si hay más información respecto de eso, ¿cómo llega a la conclusión el IFOP? Porque hay un informe que es de la Universidad de Concepción del año 2016 que dice textualmente en la página 160, no lo voy a leer en este momento, pero está la cita textual respecto de que no hay correlación, hay correlación pero no hay causalidad, porque la jibia no tiene como su principal alimentación la merluza. Entonces, ese es un dato. Una segunda afirmación que tiene que ver con la biomasa, porque se explica ahí, también nuevamente se hace una afirmación respecto de que hay una subexplotación del stock, ¿cierto? En una de las diapositivas, la 10 si no me equivoco, lo podemos ver, que dice que el stock está subexplotado. Es la referida al stock. ¿Tiene que ser antes o no? Está en rojito parece. Ahí dice stock subexplotado entre 2015 y 2016. De nuevo, respecto de esa afirmación, pregunto si el rendimiento máximo sostenible es el mejor indicador para determinar las cuotas objetivo y por lo tanto si es el mejor indicador para ver si está subexplotado y por lo tanto si ese es el indicador que se utiliza. Y esto lo pregunto porque la guía del administrador pesquero del departamento de la FAO dice que ocupar este mecanismo es peligroso, precisamente porque no permite estimar con precisión si hay explotación, subexplotación, sobreexplotación. Entonces, me queda esa inquietud y nuevamente entre los informes del IFOP y el de la UDEC señalan que la información que existe sobre la jibia es insuficiente. Entonces, ¿cómo llegamos a tal afirmación de subexplotación pese a que al mismo tiempo decimos que la información es insuficiente? Y la tercera, que tiene que ver con la talla, que también creo que es la diapositiva anterior a esa, y es cuál es la fuente de los datos del tamaño, porque si los datos son de desembarque o son de cruceros de estudio, ¿ya? Porque el primero no contempla descarte y los observadores científicos de IFOP no contemplan esto, ¿no? Y aquí el informe del IFOP del año 2017, de mayo del 2017, indica que el total de captura por arrastre con red de media agua, un 31% de la captura no alcanza madurez sexual. Entonces existe efectivamente una diferencia entre lo que se captura de media agua y lo que se captura con potera, y ese es un estudio que se realiza por parte del IFOP y está explícito en las conclusiones. Entonces, nuevamente me queda la duda respecto de por qué se realiza esa afirmación, incluso cuando el IFOP y su estudio lo pone en las conclusiones, dice que hay una diferencia entre la jibia que se pesca mediante potera y la jibia que se pesca mediante red de media agua. Entonces, son esas tres cosas, de la dieta, la biomasa y la estructura de tallas, que me parece preciso aclarar y saber cómo se mide. Gracias. Muchas gracias, diputada Camila Rojas. A continuación le ofrezco la palabra a don Jorge Brito y después le voy a dar la palabra a don Leonardo. Intentaré tener la claridad de la diputada Rojas, el orden, porque también tengo hartas dudas. La primera justamente tiene que ver con la depredación. Cuando se considera, la PPT2 dice, el aumento de su abundancia se considera como una de las causas principales del colapso de la merluza común en Chile. Y ese se considera, ¿quién lo considera y por qué? En el entendido también que por lo menos acá puedo citar 3 estudios que dicen completamente lo contrario. De hecho, lo titulan El mito de la depredación de la merluza por la jibia. Estoy hablando de Cubillos 2004, en donde establece que la merluza chilena es solo un 10% de la dieta de la jibia. Estoy hablando de Arancibia y Negra del 2008 y del 2003 en 2 estudios. Estoy hablando también del Instituto de Ciencia Alejandro Lifshutz. Estoy hablando también del académico Hugo Arancibia de la UDEC, la diputada Roja ya. Está apagado el micrófono. Está mal el micrófono. Apriete o usa el de la Camila. Ya. ¿Sí? ¿Se escuchará ahí? Está bien. ¿Me escucho? ¿Puedo usar este para poder...? El Bópoli es muy general. Ahí está prendido. Está prendido ahí. Conferencia. Yo lo prendí de acá. Ah, ¿usted lo prende ahí? Sí. Gracias. No, bien, pero como iba diciendo, justamente puedo
a por lo menos 3 estudios que dicen exactamente lo contrario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la PPT número 4 se muestra el rendimiento de la pesca industrial. No sé si la puede quizás poner ahí mismo, porque quiero estar seguro de si lo que me da impresión... A ver... No, la que se titula Rendimiento de pesca y estructura de tallas, donde sale ese mismo, sí. Justamente es en ese punto donde surge la duda, porque me da la impresión, de que el pic del rendimiento de la pesca industrial, el primer trimestre del año 2017, coincide justamente con el periodo anterior a la baja más considerable que ha tenido la pesca industrial en cuanto a producción, ¿o no? Es decir que, claro, junio, el primer trimestre del 2017 la pesca industrial tuvo un pic de explotación del recurso y el segundo trimestre del 2017 el recurso desapareció. ¿Está comparando enero-junio del 2016 y enero-junio del 2017? ¿Eso está haciendo? No. Estoy, al interpretar dice enero-junio 2017 es el pic del rendimiento de la pesca industrial, ¿cierto? Ciertamente eso coincide con que es el periodo anterior a la baja más grande en la producción de la industria, ¿o no? ¿Es así? ¿Estoy leyendo bien el gráfico? Es la pregunta, ¿sí? Y también, ¿por qué cree usted que Chile es el único país que utiliza el arrastre para acceder a este recurso, mientras las principales flotas extranjeras, me refiero a los chinos, coreanos, japoneses, peruanos, lo hacen utilizando sistemas industriales de potera, que al igual que su versión artesanal con línea de mano, son más selectivos y eficientes, en el entendido, por ejemplo, que la FAO del año 2008 establece que la pesca de arrastre en general presenta índices menores de selectividad y mayores de descarte que las poteras o línea de manos como aparejo de pesca. Y también, ¿cuál es el tamaño de la muestra cuando hablábamos de la selectividad del recurso tanto con otras especies como para su tamaño? Es decir, ¿qué número de embarcaciones fueron las que contaban con un observador científico en el cual se desarrolló ese estudio? Porque sabemos que muchas veces la aproximación por medio de muestra depende de qué tan cercana es la muestra al total. Y ¿funciona? Otra duda también. ¿Funciona la pesca de arrastre opera en los meses en los cuales se produce el desove? Y confírmeme esto, que también lo he escuchado, pero por medio de usted quisiera saber también qué tanto tiene de cierto. Si la potera tiene anzuelos, el tamaño del anzuelo va a definir el tamaño de la especie retirada. Si la potera china ocupa anzuelos pequeños, probablemente va a recoger jibias pequeñas. Si utiliza anzuelos más grandes, podría recoger jibias más grandes, y con eso se disminuiría la probabilidad de que se extraiga una jibia que aún no alcanza su madurez sexual. Sin más que agregar, por medio de usted, presidente, esas serían las dudas hasta el momento. Muchas gracias, don Jorge Brito. Le ofrezco la palabra entonces a don Leonardo Núñez para que conteste. Después tengo a don Leonidas Romero y a don Iván Flores. Y lo voy a agregar, señor diputado. Pero por ahora le voy a dar la palabra a don Leonardo Núñez. Voy a tratar de contestar lo que usted me preguntaba. En términos de dieta, el último trabajo que hemos hecho nosotros, que fue con una técnica distinta que se llama isótopos estables, es decir, se busca en el músculo de la jibia trazadores químicos que están presentes en las especies presas, para conocer este tema. Y es un poco distinta de las afirmaciones anteriores que se han hecho sobre este mismo recurso, donde aparece más frecuente pescados que se llaman mictófidos, que son peces linternas, son unos peces negros que tienen bioluminiscencia y que andan en las mismas profundidades de la jibia. Por tanto, dada la plasticidad ecológica que tiene la jibia, lo más probable es que sea un depredador oportunista, voraz,
y que no tenga una especie específica. Por tanto, lo que se podría haber dicho antes correspondía a lo mejor a una situación particular en ese minuto. Y esa es la explicación que le puedo dar con datos de 2016 hechos por una universidad que nosotros contratamos y que está disponible en el informe. Con respecto a la subexplotación, ¿cierto? Eso está referido a, y quiero mostrarle la diapositiva. Eso está referido al 40%, es decir, si no cumplimos el 40% de la ¿cómo se llama?, de la explotación, si no sacamos el 40% de los 400.000 toneladas que están en el gráfico, uno lo declara técnicamente subexplotado, es decir, que lo puede explotar un poco más. A eso se refiere, no se refiere a las definiciones que están en la ley, que tienen otra connotación. Es para efectos de este gráfico. Y quiero indicar que el rendimiento máximo sostenible es un objetivo pesquero de la ley de pesca, en que usted tiene que explotarlo hasta el máximo rendimiento sostenible. Ese es el sentido de la ley. Que eso esté cuestionado, que internacionalmente o hayan otras posturas, o que el informe de la FAO reciente sobre la ley de pesca diga que se ocupe más bien como un nivel superior, ¿cierto? Es una discusión posterior, pero cuando se discutió la ley de pesca, el sentido de la ley es sacarle a los recursos el máximo rendimiento sostenible. Esa es la explicación que le puedo dar ante lo que usted me preguntaba. Respecto al tema de la biomasa, no sé si le respondí con lo anterior, ¿ya? Y respecto de la talla de las fuentes de desembarque, nosotros lo hacemos del desembarque. En el caso de la jibia y de la pesca artesanal, comprenderá que estar a bordo de la pesca artesanal es complejo. Hay una tremenda cooperación de los pescadores artesanales y también es bastante riesgoso por nuestro sabor científico ir dentro del área, dado que disminuye la capacidad de maniobra. Pero lo que hacemos es a nivel de desembarque, son datos directos de la pesca, no son indirectos. Y en el caso de la pesca industrial de esta red de media agua, en 3 de 10 viajes, que hace la temporada de pesca, hay un observador científico a bordo y está haciendo la muestra directamente. Del IFOP, sí, no, del IFOP. No existe otro observador científico, ¿no? Por lo menos en lo que está digamos cómo está estructurada la administración. Y creo que con eso le respondo una de las preguntas que usted hacía. Falta la talla, ya, pero ¿cuál era la pregunta? Perdón, y que no la he retenido. Perdón. Para llegar al punto del que se trata el proyecto de ley, que tiene que ver con las poteras y que ese sea el mecanismo, el aparejo utilizado tanto para la pesca industrial como para la pesca artesanal. ¿Es efectivamente más selectiva la potera? Yo concluyo que sí, y me gustaría saber, por lo tanto, en palabras del IFOP, sí o no, y qué tan marginal es esto. Creo que efectivamente la pesca industrial hoy día, o sea, mediante el arrastre, mediante la media agua, se está en el fondo no se está haciendo completamente selectivo. Entonces esa es la razón principal por la cual y el informe del IFOP, y lo voy a leer solo para que quede bien claro, dice: en lo que respecta a la selectividad del arte de pesca y en particular en la pesca con potera, esta muestra en un alto grado de selectividad, capturando en un 96% ejemplares mayores a 70 centímetros de longitud del manto, mientras que la red de media agua también presenta una moda principal compuesta por individuos de 70 a 90 centímetros de longitud del manto. Muestra una persistente presencia de individuos de talla menor a 70 centímetros en los que la composición con potera aparecen de manera marginal. Con potera marginal y con media agua existe presencia de jibias más pequeñas. Y por lo tanto en el informe sale muy explícito, pero en la presentación no se es tan explícito con esa cuestión en particular, que es el motivo de esta discusión. Entonces, si bien hablamos de la dieta, hablamos de la biomasa, que son cuestiones súper relevantes para la Comisión de Pesca,
es lo último y lo que tiene que ver con la estructura de talla, lo que podría ser un antecedente relevante para que esta comisión vote. Entonces, le pido que se refiera a ese punto en particular, Muchas que gracias. creo que toma otras preguntas. Muchas gracias, Camila. Por favor. Bueno, usted lo leyó explícitamente, no le puedo decir otra cosa de lo que está escrito en el informe. Lo que yo hice fue una aproximación general de los rangos de tallas y de las modas que vienen de nuestros muestreos. No tengo otra explicación más específica. ¿Ah? No. Estamos hablando de la industria, de la pesca de media agua con el arrastre. Usted me preguntaba sobre si había una selectividad con el tamaño del anzuelo. No tengo respuesta a eso porque la verdad es que no tenemos un estudio de esas características, ¿no? Es demasiado específico. Sería muy aventurado hacerle una suposición en el aire sobre esto. No. Esos son estudios muy específicos. Me preguntaba también acerca si se hacía en el periodo de desove. Nuestra información y nuestro registro indican que la jibia no desova acá, o una fracción importante, más bien migra hacia el norte. ¿Ah? Y que por eso que desaparece en octubre, porque hace una migración reproductiva. Eso está avalado por información científica. Puede que están disponibles esos trabajos. Le contesté el tamaño de la muestra y no sé si me queda otra pregunta en el tintero. ¿Puedo, presidente, por su internet? 30 segundos. O sea, Claro. no sé si 30 segundos, pero es que... Entonces me esperas el turno y yo te doy la palabra un rato más, ¿ya? Entonces, don Leonidas Romero, don Iván Flores y don Boris Barrera. Gracias, presidente. A ver, después de escuchar de la presentación de don Leonardo Núñez, director de IFOP, me alegra haber solicitado a través suyo, presidente, y a la comisión, de que pusiéramos en tabla y votáramos el tema de la jibia. Cuando se dice que llevamos décadas con la pesca de la jibia, de diferentes maneras, y no se toman decisiones, yo creo que ya basta. Estamos dando vueltas en lo que ocurrió ayer, anteayer, el año pasado. Yo quiero que tomemos decisiones a contar de hoy día. Y yo quiero proponer, repito, después de escuchar a don Leonardo, que respuesta que no la responde. A lo mejor no quiere o no sabe. Pero no ha respondido varias preguntas que han hecho mis colegas diputados. Entonces, para que avancemos, porque si no nos va a dar las 12 de la noche acá, yo quiero proponer, yo he conversado con varias dirigentes de la pesca artesanal y también con funcionarios de la pesca industrial, quiero proponer lo siguiente. A ver, de una vez por todas tomemos una decisión, es una propuesta mía, espero que la votemos, yo sé que no voy a dejar contento a todo el mundo, pero quiero tomar decisiones. Yo quiero proponer a esta mesa, y a usted, presidente, y a través de usted a la mesa, que el año 2018-2019, que se nos viene, la pesca industrial siga pescando con red de arrastre a media agua. Y a contar del 1 de enero del 2020, sí o sí, la pesca industrial debe pescar con potera. ¿Por qué digo que nos demos este plazo? Porque también me habían dicho, pero ¿cómo? Se debería partir mañana. Las leyes no son retroactivas. Tenemos que dar un plazo para que se adecúen estas naves. Me han dicho también que los dirigentes y los pescadores, perdón, los trabajadores de la pesca industrial van a quedar sin trabajo. Yo creo que no es así. A lo mejor van a haber más trabajo porque los barcos van a dar más personal a cargo de ver cómo están funcionando las poteras. Por lo tanto, yo quiero proponer eso, presidente, para que avancemos. Dejemos de hablar del pasado, si ya fue pasado. Aquí hay parlamentarios que llevan 2 o 3 periodos y no hemos dado vuelta en lo mismo y no se han tomado decisiones. Yo espero de verdad, Dios mediante, ojalá hoy día salgamos con claridad cómo vamos a operar de aquí en adelante con el tema puntual de la jibia. No quiero que pasen los años, no me quiero ir en 3 años y algo más de esta Cámara y que sea un diputado más que no hizo nada por poner condiciones. Repito, yo estoy dispuesto y mirando a la cara a todos los que están acá, sé que todos no van a estar contentos que lo estoy planteando, pero quiero que sepan cómo yo pienso y me gustaría que supieran cómo piensa el resto de la comisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Leonidas. Informo que vamos a votar hoy día, vamos a votar en general
y luego vamos a votar en particular, y que todos los señores diputados tienen derecho a presentar indicaciones, las indicaciones que estimen convenientes. Pero se tienen que presentar las indicaciones, don Leonidas, porque verbalmente no aceptamos indicaciones. O sea, perdón que haya interrumpido la conversación, pero hay que presentar las indicaciones y vamos a votar en general y vamos a votar también las indicaciones que se hayan presentado. Ya hay algunas indicaciones que se han presentado, ¿ya? A continuación le ofrezco la palabra a don Iván Flores. Gracias, presidente. Bueno, no siendo titular de esta comisión, pero participé en los 4 años anteriores y en buena parte de los 4 años este tema se trajo a raíz del proyecto del colega Núñez y Torres. Y la verdad, quiero, presidente, si usted me lo permite, por su intermedio, señalar 2 o 3 temas para el IFOP y dar una opinión respecto de lo que significa la atribución que tenemos para opinar sobre este punto. Lo primero es que yo hice una pregunta si la flota china efectivamente estaría afectando la biomasa y la sustentabilidad de la misma. La respuesta ambigua por parte del IFOP yo se la puedo aclarar respecto de algunos documentos que circulan y entiendo que son de buena fuente. El 2017 se trató este tema en Shanghái, en donde se analizaron y parte de ese documento está aquí. Y claramente la pesca hoy día es una pesca de juveniles, que me imagino yo que si se pescan antes de la madurez sexual no hay reproducción, es un hecho biológico desde los tiempos de Adán y Eva. Bueno, en este escenario, entendiendo que eso es perjudicial, yo voy a insistir en el punto del acuerdo. Lo otro es que tiene que ver con la cuota que se ha fijado y su relación con el fraccionamiento. Porque la cuota que está fijada es una cuota que aparentemente puede dar cuenta de una captura sustentable de este recurso dentro de nuestra zona económica exclusiva. Sin embargo, en el fraccionamiento se le entrega el 80% a los artesanales y el 20% a la industria. En lo personal, presidente, por su intermedio, he sido un defensor de la pesca artesanal en términos generales. Sin embargo, aquí el tema es distinto, y es distinto a mi manera de ver, porque claramente la flota artesanal hasta el día de hoy no ha sido capaz de dar cuenta de su propia cuota, del componente del 80% de la cuota total establecida, y no hablemos de la distribución entre regiones, porque en mi región, por ejemplo, la cuota son alrededor de 700 toneladas en el año, y eso es nada. Y tenemos una cantidad de naves registradas que no tienen la capacidad de pescar. Y los que están inscritos en el RPA no tienen la jibia como especie. Entonces, partamos por transparentar el registro y actualizarlo a las actuales condiciones de la flota, de la capacidad efectivamente de captura del esfuerzo pesquero y llevémosla a la sustentabilidad del recurso. Eso es una pega que no se ha hecho, para empezar. Y luego hay un término muy chileno, pero no me atrevo a decirlo aquí. Por favor. Pero cuando vemos que la flota china, y tengo las cifras, fíjese que el 2001 tenía 22 barcos y capturaba 17.000 toneladas. El 2014 tenía ya 264 barcos y capturaba 332.000 toneladas. Barcos más, barcos menos, pasaron de 17.000 toneladas a 300.000 toneladas sin ningún problema, con juveniles. Mientras la flota china pesca lo que quiere, nosotros aquí no tenemos un registro actualizado, por lo tanto esta especie se nos está perdiendo y los artesanales en términos generales no alcanzan a capturar lo que se les otorga como posibilidad de capturar porque ni están preparados en sus embarcaciones ni tampoco ha sido una especie de privilegio. Entonces hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Y en esto, presidente, manifiesto mi preocupación. Y la preocupación la planteo en términos de que cuando se nos han escapado otras especies de los anzuelos de las redes, de nuestras embarcaciones, al final es la jibia lo que salva el plato de los pescadores. De todos, ¿ah? Estoy hablando de la flota de 18 metros del Lora, de ahí para abajo. La jibia salva. Y resulta que, entre comillas, no voy a decir pesca ilegal, porque aquí no se puede decir eso, ¿no? Pero voy a decir que los pescadores no tienen de otra, digamos. Ya empiezan los subterfugios y los intercambios y los desembarcos para poder llevar algo para la casa. Entonces, tarea para la subpesca, revisemos los registros pesqueros y sincerémoslo. Primera cosa. Segundo, analicemos si el sector pesquero artesanal va a tener o no va a tener capacidad de captura para entregarle parte de la cuota, porque si no la va a tener, tenemos que ser los reyes
de aquellos que no quiero decir, para entregarle entonces los recursos a los chinos. Lo que nosotros no pesquemos lo van a pescar los chinos, sí o sí. Y entonces al final de cuentas nosotros aquí nos negamos la posibilidad de capturar un recurso que está maduro, pero dejamos que los chinos nos capten los niños, afuera. No hay reproducción. Entonces, presidente, yo quiero zanjar ese punto respecto al recurso. Y lo segundo, es decir que las discusiones que hemos tenido aquí, y están zanjadas en el título 2, el artículo 4 de la Ley de Pesca, donde dice que las atribuciones de las instituciones públicas respecto a definir arte de pesca están fijadas en el Ejecutivo. Esto es una atribución, se le dijo a la Subsecretaría de Pesca, es decisión de usted tiene que decidir. Nosotros podemos opinar y podemos plantear, pero que no eluda el Ejecutivo algo que de suyo le compete por ley. Es su atribución. ¿Por qué tenemos que reemplazarlo? Entonces modifiquemos la ley y digamos entonces que el Ejecutivo no tiene esa atribución. Modifiquemos la ley. Pero si el Ejecutivo la tiene hoy día, que la use y que la use para el buen servicio de todos nosotros, los que somos consumidores, los que son pescadores, en fin. Yo quiero zanjar eso, presidente. Y un dato nomás para terminar, para no latear. Es curioso que en la potera, en relación de 1 a 9, se capturan hembras. 9 hembras por un macho. Por alguna razón se había estado planteando. No, pero espérate. Que quiero que evitemos los comentarios. Y cuando se usa otro arte de pesca, como es la red, la verdad es que es bastante más equilibrado. No tengo idea por qué. Pero esos son datos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que resolver varias cosas. El Ejecutivo tiene que tomar la decisión de resolver el arte de pesca. Y segundo, tenemos que empezar a regularizar los registros de nuestra flota respecto de cómo vamos a poder efectivamente utilizar bien ese recurso. Y lo último, presidente, es una cuestión de reglamento y no tiene que ver con ninguna razón distinta a lo que es nuestro propio reglamento, porque si no, si hubiésemos sabido que hubiésemos tenido tantos invitados y tanto interés por participar en la comisión, deberíamos haber adecuado una sala. Se discutió los aforos de la sala para que la gente que nos acompañe, sea los invitados, y estén cómodamente sentados y no de pie, generándose una incomodidad. Las salas están aforadas y tienen definida la cantidad de personas que pueden asistir. Una cuestión de reglamento. Gracias, presidente. Gracias, don Iván. A continuación le ofrezco la palabra a don Boris Barrera. Por favor, don Boris. Gracias, presidente. Solamente quiero dar un dato y hacer una pregunta al invitado. Que afirmar lo que decía delante el colega Brito, que no solamente la FAO dice de que el método por pesca de arrastre es menos selectivo, sino que hay estudios chilenos de la Universidad de Concepción que también dicen lo mismo, y por eso me causó extrañeza que en la presentación dijera algo contrario. Ese es solamente el dato, y la pregunta es, ahí justamente en esa diapositiva dice de que el stock está subexplotado, pero yo creo que está mal dicho ahí, porque está subexplotado en relación a la cuota, porque el stock no lo saben, porque hay métodos de medición del stock, que yo no sé si lo han usado, para determinar la cuota, o sea, para determinar el stock. ¿Y ese stock lo conocen? ¿Ya? Momento, ya le voy a dar la palabra ya. Eso nomás, señor presidente. Muy bien, señor diputado, don Boris Barrera. Entonces, a continuación le voy a ofrecer la palabra a don Leonardo para que hagan sus comentarios con relación a las 3 intervenciones que hemos escuchado hasta ahora. Lo que dije anterior, señor diputado, era que los estudios que yo conozco por lo menos y que están en la literatura científica, se refieren al fondo, a la pesca de arrastre de fondo. No conozco un estudio de media agua, de arrastre de media agua. Puede que haya un estudio y yo no lo conozca, pero esa es la información que yo tengo. Respecto a su pregunta, ¿cómo calculamos el stock? En la vertical, donde dice 400.000 toneladas, donde empieza la trayectoria de la biomasa hacia abajo, en la medida que avanzan las semanas, esas 400.000 toneladas se determinan por la captura unidad de esfuerzo de cada una de las unidades que trabajan tanto industriales como artesanales, y a través de un algoritmo matemático se llega a ese valor. Esa es la forma como se calcula el stock, y se define que de ese stock se saca un 40% como un punto biológico de referencia, y a eso se define como máximo rendimiento de sacarle al recurso mientras está disponible en nuestra costa en su ruta migratoria. Esa es la explicación que le puedo dar. Eso es todo
Muy bien. Le ofrezco la palabra a don Alexis Sepúlveda y luego a don Jorge Brito. Gracias. Perdón, Todas las que una usted sola quiera, intervención con relación a la última parte de la intervención de don Iván Flores, entonces vamos a considerar el tema del aforo para la próxima sesión, ¿ya? Por favor, Alexis. Gracias, presidente. Yo lo manifesté en la comisión anterior, porque se ha discutido, colega Iván Flores, se discutió en la sesión anterior sobre este dato de la cuota y de que la pesca artesanal no haya logrado cubrirle. Se ha tomado de repente como que, mira, aquí hay una incapacidad, como un dato negativo. Yo lo dije en esa ocasión, puede ser un dato positivo y puede responder a numerosas variables. A lo mejor no es que estemos perdiendo el producto, sino que simplemente el producto no está, ha disminuido o se fue. O sea, hay miles de explicaciones que se pueden dar con respecto a ese dato en concreto. Pero yo, además de cualquiera de esas explicaciones, lo encuentro positivo. Porque, ¿cuál es la discusión de fondo que tenemos acá? Si más allá de los datos técnicos, lo que nos dice el IFOP, es cómo nuestro mar, y en particular la jibia, la hacemos sustentable no para hoy, no para el consumo solamente hoy, con los datos hoy, que parece que, por los datos, porque no completamos la cuota, pareciera que hubiera una abundancia. Y ahí de repente se dijo, mira, calan hasta en las islas, digamos, como que se andan chocando y digamos, terminan en las playas. Yo solamente recordar de que eso sucede hasta con las ballenas, con los delfines, y que están, la verdad, que bastante complicado en términos como especie. Entonces, el punto de la discusión es, en mi opinión, en cómo hacemos esta actividad sustentable en el tiempo. No hoy, no consumo hoy. Lo que hoy día sucede es lo que hemos hecho con todos los otros productos marinos. Porque el principal depredador no es la jibia, es el ser humano. Ese es el principal depredador. Que buscamos técnicas de tal forma que podamos, ojalá, agarrar con todo y arrasar con todo, no importándonos qué pase mañana. Y a mí personalmente me preocupa lo que pasa mañana, pasado mañana. Me pregunto si mis nietos van a conocer la jibia. Porque yo, y los puse en esa ocasión, en una playa de Peyúgue, veraneo en un pequeño balneario sencillo de la 7ª región, yo con mis tíos íbamos a pescar a la orilla y sacábamos lenguado. Y hoy día no hay. Simplemente no hay. Y escuché tiempo atrás, lo encontré casi una bofetada a este conocido chef acurio peruano, y que en una entrevista sobre, perdón que me extienda, en una entrevista sobre una feria gastronómica muy grande que se hace en Lima, decía, le preguntaban cuál era el mejor pescado para el ceviche, y él decía el lenguado. Y le decía al periodista chileno, qué pena que ustedes se lo hayan consumido todo. Entonces, la pregunta no es si hoy día podemos sacar 200.000, 300.000, 500.000, si los chinos se llevan una parte, si la flota industrial logra llevarse completo la artesanal. No, la pregunta que tenemos que hacernos, y esa respuesta no la tenemos científicamente, es a este nivel. No está. No, la respuesta no está científicamente. ¿Cuánto es sostenible a este nivel de extracción, con este tipo de arte, la jibia en un lapso de 10, de 20, de 30 años? Porque yo te pregunto, y yo le pregunto a los colegas, ¿y cuando se nos acabe la jibia? Cuando nos demos cuenta de que en realidad no la protegimos, que en realidad no la cautelamos, como que nuestras dudas nos hicieron no establecer las restricciones necesarias, ¿qué vamos a comer? Vamos a tener que dedicarnos a, no sé, a producir sal con el agua del mar, porque la verdad es que nos están quedando muy pocos recursos marinos. La actividad industrial en lo que es la manufactura no se afecta. Digamos las cosas como son. Perfectamente la pesca artesanal puede suministrar el recurso de la jibia a todas las plantas faenadoras. La pesca industrial se puede adecuar sin ningún inconveniente, tiene los recursos para hacerlo, a una pesca compotera. Y logramos el objetivo que, en mi opinión, debe ser el central. De qué manera protegemos este recurso para hoy, no para consumirlo y sacarle la mayor rentabilidad, porque el punto siempre al final del día es cuánta plata, de qué manera hacemos más dinero, no importando cuál es el costo que eso tiene. Y yo me pregunto, porque yo no soy
Yo soy ingeniero comercial, además. Yo creo en la actividad económica, pero yo creo en una actividad económica permanente, que no solamente me haga ganar hoy, sino que me haga ganar mañana y en el futuro. Y en ese sentido no hay ninguna duda, pero ninguna. Puede ser que con matices con respecto a este formato nuevo que nos han sacado de la pesca de arrastre de media agua, digamos, ¿ah? Porque la de fondo está claro que arrasa con todo. Solamente con los mismos datos del IFOP, en términos de tamaño, la potera es más eficiente. En términos de fauna acompañante, sin duda, la potera es más eficiente. Yo pregunto, ¿cuál es la mayor eficiencia de la pesca de arrastre? Sin duda, la rentable, la económica. Yo ahí no me pierdo. Yo tengo claro que cuando yo pesco un bajo costo y arraso, ya tomo harto y faeno, produzco, almaceno, sigo pescando, ingreso hacia más adentro, porque obviamente la pesca artesanal tiene limitaciones, sin duda que es más rentable. Pero en términos de eficiencia, de sustentabilidad, sin duda que la potera le gana por lejos a la pesca de arrastre. Y esa es la definición, más allá de los pequeños detalles de cómo logramos que esta actividad económica se mantenga en el tiempo. ¿Para quién? Para la pesca artesanal y también para la pesca industrial y para la industria manufacturera, faenadora de este producto, para todos. Esa es, para mí, la decisión que hoy día tenemos que tomar. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Alexis. La única vez que voy a aceptar la manifestación, en serio, ¿ya? En serio, la única vez, ¿ya? Sí, porque trajo barra, somos mocos. ¿Ya? Pero no, en serio, es un poco de respeto entre nosotros, ya estamos lo suficientemente hacinados y estamos en una discusión importante y las manifestaciones a favor o en contra, en realidad, no van a ser aceptadas por mí, ¿ya? Don Víctor Torres, por favor. No, antes don Víctor Torres, don Jorge Brito. No, Jorge Brito, que está esperando hace rato. Ahora funciona, sí. No, por su intermedio, presidente, quería un poco retirar las preguntas, que creo que solo respondió una de todas las que hice. Y si esto no se trata también, y quiero aclarar, esto no se trata ni de un enfrentamiento entre personas, ni tampoco entre la pesca artesanal y la industrial. Lo único que nosotros estamos pidiendo, quienes nos preocupa el funcionamiento de la pesca de arrastre en nuestro país, es que se garantice la sustentabilidad de los recursos marinos. Y de hecho, una de las pocas cosas buenas que encuentro que tiene la Ley General de Pesca, en su artículo 1b, es justamente que establece el principio precautorio, porque no se sabe lo que llaman stock que se encuentra en el mar. Antes de reiterar las preguntas que considero que no fueron respondidas, me gustaría agregar una adicional, que es que desde probablemente mi falta de conocimiento no encuentro y no logro entender cómo, por un lado, se afirma que el stock de la jibia está subexplotado, pero por otro lado existe el informe del estado de la situación de las principales pesquerías chilenas del año 2017, que establece que la jibia es un recurso que está en plena explotación y en la cual además no se tiene certeza de cuánto es lo que queda disponible en aguas chilenas. Entonces, creo que este informe, que establece estas dos dimensiones, es un tanto contradictorio con dos afirmaciones que considero que fueron realizadas dentro de la exposición. Lo otro también, que me sumo a lo que plantea la diputada Rojas, que quizás también ese párrafo del informe también del IFOP hubiese estado explícitamente en la presentación, porque es justamente el objeto de este debate. China, Corea, Japón, México, Perú utilizan pesca industrial con potera automatizada. La pregunta es, ¿por qué cree usted que estos países probablemente también adecuaron su industria a esta técnica, al aparejo? Y también a este aparejo, y también preguntarle si tiene el IFOP conocimiento de la diferencia de la calidad de la jibia que se extrae utilizando el arrastre versus utilizando la potera, en el entendido de que como sé que ocurre con otras especies, que por medio del arrastre la
los peces en ese caso sufren maltrato, es decir, se revientan, se deforman, y eso probablemente no sirve para luego determinados usos que se le da, como por ejemplo la agregación de valor que se intenta hacer en algunos sectores de nuestro país en la jibia por medio de, acá se exponía en la cuestión pasada, de snack o de otras formas que también se presenta. He entendido que nuestro país también está haciendo un esfuerzo tremendo en muchas otras industrias para poder agregarle valor justamente a lo que estamos acostumbrados a sacar como un recurso natural y enviar al extranjero. Eso, y tan solo comentar que yo creo que pueden haber muchas razones por las cuales solicitar otra sala para sesionar, razones de seguridad, razones para que pueda estar mucha más presente, pero de evacuación, para que poder permitir que más pescadores, personas que trabajan en industria puedan venir, pero yo creo que la comodidad para un pescador, ya sea artesanal o industrial, de este espacio está más que bien, porque quien conoce lo que significa ser pescador sabe que en su vida se desarrolla con ninguna comodidad y que incluso se pone en riesgo su vida con tal de sacar adelante de su familia. Sin más que decir eso, presidente. Diputado Víctor Torres. No, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los invitados. Yo quisiera hacer un comentario porque a propósito de lo que dijo el colega Iván Flores por su intermedio hace un rato atrás. A mi juicio, el problema de la posibilidad o no de cumplir con el 80% por parte de los pescadores artesanales no es la cuestión que inspira la discusión de fondo de este proyecto. Uno podrá revisar la cuota global, por ejemplo, ¿no? Porque el 80% respecto de una cuota global. Si se está pescando menos, habrá que revisar, por ejemplo, la cuota global. O eventualmente entregarle aportes a los pescadores artesanales para ser más eficientes con sus aparejos de pesca y poder cubrir un porcentaje que se le está otorgando, que además es una convención, ¿ya? O en tercer lugar agregar nuevos actores, pero también artesanales. Si el punto es, en definitiva, lo que decía el colega Alexis Sepúlveda, correligionario de la región del Maule, respecto de cuál es el cuestionamiento que hay de fondo en términos de la manera en que nosotros queremos o no explotar un recurso biológico marino en este caso. Y creo que la historia nos ha enseñado específicamente que para poder explotar de una manera sustentable el arte de pesca, o en este caso los aparejos de pesca, no son inocuos, ¿ya? No da lo mismo pescar con una u otra forma, ¿ya? Se hablaba de los efectos del arrastre de fondo. Hoy día no es inocuo el arrastre de media agua, por lo menos respecto del tema de las tallas, lo decía la diputada Roja en su intervención, versus lo que puede lograrse a través de una potera, que es mucho más selectiva, que obviamente nos genera daño sobre la estructura de lo que se está pescando y nos permite poder darle sustentabilidad y calidad al producto que hoy día se está explotando, que es la jibia. Producto que todos sabemos que hace algunos años atrás era considerado un problema para los pescadores artesanales y que hoy día termina siendo un producto altamente cotizado. Por lo tanto, lo que tenemos que responder, a mi juicio hoy día, es si estamos disponibles o no en esta especie que ha quedado fuera de la legislación de la ley de pesca en términos de cómo se va a realizar su explotación, si vamos a dar ejemplo de que podemos avanzar hacia una pesca sustentable, si vamos a dar ejemplo respecto de el cuestionamiento que por años se ha hecho al efecto que tiene el arrastre sobre el fondo marino, sobre las especies marinas. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que con toda justicia este Parlamento de una vez por todas tiene que hacerse cargo de un problema, insisto, que está afectando a muchos pescadores artesanales, si bien en otras especies también, hoy día por lo menos abocado en esta especie que ha sido tan relevante para poder cubrir lo que han sido los efectos negativos, por ejemplo, de el problema que ha habido con la merluza durante tantos años. Por lo tanto, es nuestra obligación dar respuesta, insisto, a muchos pescadores artesanales y familias que hoy día dependen básicamente de este producto, y obviamente hacerlo de la manera más responsable posible. Yo insisto, la cuota global se podrá discutir, si se puede o no se alcanza el 80%, es un tema a debatir, pero que no tiene que ver con la discusión, a mi juicio, de fondo de lo que hoy día plantea este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Víctor Torres. A continuación le ofrezco la palabra a don Francisco Undurraga. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que yo comparto con el diputado Sepúlveda, si es que me pone atención,
que la gran pregunta es cómo logramos que esta industria mejore y crezca. Cómo los recursos sean bien explotados, cómo los trabajadores de esta industria, como los actores de esta industria efectivamente se potencian y no solamente se genera riqueza, sino que también se genera dignidad. Ese es el kit del asunto. Y yo creo que esto no se conduce a través de este proyecto, y voy a explicar por qué no se conduce a través de este proyecto. Porque este proyecto, entendiendo las motivaciones que ustedes tuvieron cuando lo escribieron, cuando lo propusieron a discusión, este proyecto tiene un error que donde yo comparto plenamente por su intermedio, presidente, lo que dice el diputado Flores. Efectivamente aquí, quien tiene las atribuciones para manejar el tema no somos nosotros. Si nosotros queremos empeorar esta industria, si nosotros queremos rigidizar esta industria, metámosle leyes, y como todos sabemos, las leyes siempre van de atrás, no van por delante, no van abriendo camino. Y lo que nosotros estamos buscando, y lo que yo creo que honestamente todos estamos buscando aquí, es que efectivamente la mejor manera de, en este caso de la jibia y en otros casos de otras especies, sea efectivamente lo que tengamos que hacer, y para lo cual creo, e insisto, no debe ser competencia de la ley el regular los aparejos y artes de pesca de cada una de estas pesquerías, ya que desvirtúa el fin inspirador de todas las normas, que es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. La subsecretaría, con sus representantes aquí, tiene la facultad administrativa de fijar, entre otras medidas administrativas, los medios de pesca. Luego lo que nosotros tenemos que exigirle a la subsecretaría que se pronuncie en relación al tema, porque si nosotros rigidizamos esto, vamos a terminar entorpeciendo el desarrollo legítimo que ustedes están pidiendo, los actores de la industria. No nosotros, ni desde una mirada de centro derecha, ni una mirada de centro izquierda. Si es efectivo y correcto lo que usted, diputado, y yo le creo, piensa que es nosotros tenemos que actuar aquí para que logremos que esta industria mejore y crezca, nosotros tenemos que exigir en nuestro rol fiscalizador que la subsecretaría, con las atribuciones legales que tiene, sea quien efectivamente implemente las mejores artes de pesca para este tema y otros temas. No nos encasillemos, porque si no, la tentación nuestra de hacer leyes de leyes y más leyes va a terminar rigidizando en exceso toda la operación que ustedes legítimamente hoy día tienen, ya sean los artesanales o los industriales. He dicho. Gracias, Francisco. A continuación le voy a ofrecer la palabra a don Bernardo Berger, y luego vamos a hacer el comentario final del director de IFOP y vamos a proceder entonces a la votación. Gracias, don presidente. Bernardo, por favor. Muchas gracias. Bueno, saludar por supuesto al director de IFOP, que ha tenido la gentileza en asistir a esta sesión de esta comisión para poder de alguna forma esclarecer algunas dudas, ¿no es cierto?, que tienen las parlamentarias y parlamentarios que participan en la comisión. Y también entregando, por supuesto, su visión en torno a la misión que justamente tiene el IFOP en torno a velar por el uso y explotación sustentable de los recursos marinos de nuestro país. La comisión de pesca en el periodo anterior, casi al final del periodo anterior, solicitó un informe justamente a la Subsecretaría de Pesca en torno a lo que es la regulación existente para este recurso que es la jibia. En ese informe, verdad que lo tengo acá a la mano, porque hay que tener presente que cuando uno no es experto en temas tan específicos como es justamente la explotación de este recurso, hay que nutrirse, digamos, con la información existente, y para eso también las administraciones del Estado tienen también, por supuesto, sus medios para poder de alguna forma levantar aquella información que sea precisa, concisa en torno a las distintas materias que se tratan en el quehacer nacional. Este informe es la parte específica, ¿verdad?, en relación a lo que es la forma de explotación de este recurso. Dice, respecto de las capturas de este recurso por parte de la flota industrial, estas se efectúan por medio de pesca de arrastre de mediagua, que no impacta, dice, el hábitat ni la estructura del fondo marino, y en la mayoría de los casos constituye una pesquería monoespecífica. Pues más adelante, en el mismo informe, dice, respecto de este arte de pesca,
es imperativo indicar que fueron autorizados con anterioridad a la Ley General de Pesca y Acuicultura vigente y que actualmente no están abiertas a las inscripciones a nuevas autorizaciones de pesca industrial para este recurso. Y finalmente habla que en ambos casos, tanto en la flota artesanal como la industrial, los artes y aparejos de pesca usados constituyen un método de captura que mezcla eficiencia y selectividad que reducen el descarte y la pesca accidental de especies hidrobiológicas asociadas, aspectos que contemplan la Ley General de Pesca como necesarios para todo tipo de arte o aparejo de pesca. A mí me gustaría tener también, ¿no es cierto?, algún comentario en relación a este informe, ¿no es cierto?, que envió en su momento, en su oportunidad, la Subsecretaría de Pesca. Y también me gustaría conocer un poco la opinión del Ejecutivo en relación justamente a esta iniciativa, la que estamos hoy día, ¿verdad, presidente?, tratando en esta comisión, que estaría regulando, a mi entender, hasta donde llegan mis conocimientos, a una materia que es directamente responsable la subsecretaría de Pesca. O sea, en el fondo estaríamos invadiendo quizás atribuciones de dicho servicio público, que es la subsecretaría de Pesca. Por lo tanto, a mi entender, ello solamente es posible mediante alguna iniciativa que llegue, ¿no es cierto?, a este Parlamento, a este Congreso, a esta comisión de parte del Ejecutivo. Me gustaría tener la opinión en relación, digamos, a esos dos temas, en relación al informe, ¿no es cierto?, que recibió esta misma comisión en el periodo anterior, de parte de la subsecretaría y también de parte del Ejecutivo, en torno a si esta iniciativa corresponde, ¿verdad?, que sea tratada y no sea realmente un derecho que tiene directamente el Ejecutivo. Muchas gracias, don Bernardo. Una sola aclaración: el proyecto ya fue declarado admisible en su oportunidad y no tenemos posibilidad de volver a discutir sobre eso, pero, por favor, voy a ofrecerle entonces la palabra a don Leonardo Núñez para que haga los comentarios finales y a continuación procedemos a votar. Don Leonardo. Muy bien, sobre la primera pregunta del señor diputado, el término subexplotado está referido exclusivamente al gráfico en función del punto de referencia de dejar escapar el 40% de la biomasa que ahí se calcula. No está vinculado con el término de subexplotación como una categoría de administración dentro de la ley de pesca. Está en función de ese gráfico. Si nosotros, del punto de vista de los cálculos que están ahí, se deja escapar el 40%, se alcanza el máximo rendimiento sostenible. Si se deja escapar, digamos, más, se genera una subexplotación. Ese es el punto. No tiene que ver, de modo que no hay que confundirlo con el estado de plena explotación, que más bien es una medida de administración, de ordenación en el 2012 para cerrar el ingreso de nuevas embarcaciones, amparado en el enfoque precautorio. Esa es la explicación que la discutimos con la subsecretaría también, y yo justamente lo aclaré antes de venir para acá, porque yo no soy el Ejecutivo, soy un instituto de investigación. Con respecto a la potera, y porque yo creo que se industrializó, le puedo contar la historia del Perú. Lo que pasa es que el Perú, antes de desarrollar su pesquería, ellos tenían permisos de pesca para la flota coreana. Entonces se quedó culturalmente ese arte. Desconozco por qué no usan otro tipo de arte, pero hubo una transferencia en ese sentido. Hubo una transferencia, una cuestión cultural también dentro de las propias decisiones que un país toma. Y lamentablemente la tercera pregunta no tengo respuesta, porque nosotros no hacemos un seguimiento de la calidad del tipo de pesca como materia prima para el procesamiento. No tenemos esa función. Eso es. Tenemos a don Eric Correa, asesor legislativo del Ministerio de Economía, y quiere hacer un comentario. Gracias, presidente. Por su intermedio, solamente reforzar o reiterar la posición del Ejecutivo, que ya fue dada en sesiones anteriores por el señor subsecretario,
en el sentido de que más allá de la admisibilidad o inadmisibilidad del proyecto, en el fondo el Ejecutivo, concordante además con la opinión que dio el ex subsecretario del gobierno anterior, está en desacuerdo en el fondo con el proyecto, porque efectivamente, como se ha discutido acá, se aborda una materia que hoy en día la ley contempla que es facultad de la subsecretaría y que por lo tanto consideramos que regular en el fondo o entrar a administrar pesquerías por ley sin duda que puede ser un riesgo de ridigizar dicha actividad. Pero también, presidente, por su intermedio, me gustaría hacer un par de declaraciones respecto a distintos temas que se han mencionado, respecto a la referencia a los registros. Reiterar que, como lo señaló el señor subsecretario, prontamente se van a correr las listas de espera alrededor de 874 cupos. Eso ya existe el informe técnico de la subsecretaría, está preparado, está redactado, por lo tanto prontamente se dictará la resolución al respecto y se avanzará haciendo correr la lista de espera de estos cupos. Respecto efectivamente a las facultades de la subsecretaría para regular la materia, solo recordar que esta está regulada en la ley mediante una consulta a los consejos zonales, por lo tanto no es exclusiva meramente o privativa de la subsecretaría, sino que tiene que cumplir con estos procedimientos, dentro de los cuales se discute precisamente con los distintos actores que participan en los consejos, los que son privados, que son elegidos por lo demás. Respecto de la cuota, recordar que esta en el fondo se fija con parámetros científicos dentro del rango que propone el Comité Científico Técnico, por lo tanto no podría la autoridad revisar la cuota sin este antecedente, que por lo demás los CCT determinan este rango en base a la investigación, a los informes de estatus que realiza precisamente el Instituto Fomento Pesquero. Y por último, en el fondo, cuando se hizo una referencia a la talla mínima o de extracción en China, precisamente la ley contempla un párrafo respecto a medidas de administración que se tomen en el marco de las organizaciones regionales de pesca. Como bien lo señaló el director del IFOP, en esta materia la ORP está todavía en la etapa de comité científico, por lo tanto es un poco prematuro, pero en algún momento esto podrá llegar a ser discutido, y recordar que dentro de esas mismas materias también va a estar en algún momento la discusión respecto a la cuota, y actualmente hay incertidumbre respecto a cuál va a ser el criterio que se fijará. Normalmente, como experiencia respecto del jurel, fue la cuota efectivamente consumida y no la cuota decretada, por lo tanto ese es un punto que es importante tener en cuenta respecto del impacto que puede tener este proyecto respecto del consumo de la cuota, teniendo presente que precisamente si se restringe en este caso el aparejo de pesca, puede haber una disminución por parte de la flota industrial, con ello una disminución de la captura de la cuota consumida, y eventualmente esto podría tener consecuencias negativas en la discusión de cuota dentro del marco de la ORP. Gracias. Muchas gracias, don Eric Correa, asesor legislativo del Ministerio de Economía. Don Leonidas Romero, por favor. Gracias. Yo, presidente, a ver, una moción de orden. La verdad es que estoy decepcionado con lo que está pasando acá. Entonces yo le quiero pedir a través de usted, al secretario de la comisión, que a futuro nos diga en cuáles temas tenemos atribuciones. Llevamos 1 hora y media discutiendo y nos dicen que no tenemos atribuciones. Estamos escuchando, perdón, pero escúchenme, pues. Escucho recién al señor Correa. Yo creo que tenemos que arriesgarnos. Yo creo que tenemos que tomar decisiones, por favor. Yo estoy con ganas acá, presidente, quiero trabajar. Entonces, perdón, pero hubieron dos intervenciones que decía que nos estamos inmiscuyendo en un tema que no teníamos atribuciones porque era subpesca. Entonces, a futuro, presidente, bueno, pero a ver, si yo no quiero estar de acuerdo con todos mis colegas parlamentarios, yo quiero emitir mi opinión y lo que no sé preguntarlo. No me gustaría que en las próximas sesiones estemos otra vez con una cantidad de amigos pescadores de pies, como dijeron recién, discutiendo temas y al final diga, sabe que a lo mejor no tenemos atribuciones. Entonces me gustaría, señor secretario, que a futuro
El resto, como lo sabe todo, no hay problema. Como yo no sé nada, quiero que me informen. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Reitero lo que dijimos en la sesión cuando estuvo el subsecretario, lo que dijimos ahora, lo reiteramos de inmediato. El proyecto fue declarado admisible, por lo tanto sí tenemos atribuciones. Hay otros recursos, hay otras acciones que se podrán tomar en su momento. Vamos a votar ahora en general. Los diputados tienen la facultad y las atribuciones para presentar indicaciones. Eso, y si no es hoy día, cuando se discuta en la sala hay posibilidad también de presentar indicaciones, puede volver a la comisión todavía. Y por eso que a solicitud suya vamos a proceder entonces a votar. Muy bien, si el señor director del IFOP se quiere retirar, lo liberamos entonces de su presencia. Le agradecemos. Muchas gracias por la invitación. Que haya estado acá con nosotros. Ya, muchas gracias. Vamos en este momento, vamos a proceder primero a votar en general. Luego vamos a ver las indicaciones que diversos diputados han presentado. El señor secretario va a tomar la votación. Es una votación nominal. O sea, hay indicaciones ya presentadas. Podrías presentarlas también mañana, podrías presentarla en la sala. Tenemos un tiempo para presentar, ¿no es cierto? Pero vamos a votar lo que hay hasta este momento. Si después hay otras indicaciones, esas también, ¿no es cierto?, se van a votar. Señoras y señores diputados, entonces vamos a proceder a la votación de este proyecto, ¿no es cierto?, que modifica la ley de pesca con relación al aparejo para la pesca de la jibia. Señor secretario, en votación. Votación en general. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. A favor. Don Boris Barrera. Don Bernardo Berger. Don Jorge Brito. A favor. Don Javier Hernández. A favor. Don Pablo Prieto. A favor. Don Luis Rocaful. A favor. Doña Camila Rojas. A favor. Don Leonidas Romero. A favor. Don Alexis Sepúlveda. A favor. Don Jaime Toá. Don Francisco Undurraga. Y señor presidente, don Gabriel Asensio. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 votos a favor, 2 votos en contra. Aprobada la idea de legislar. Aprobada la idea de legislar. Señor secretario, entonces tomará la votación en particular. Tenemos indicaciones. Se han recibido 2 indicaciones a este proyecto de los diputados. ¿Las vamos a leer? Vamos a leerlas. ¿Cuál es la primera indicación? Don Luis Rocaful dice así: al artículo único para intercalar entre la frase aparejo de pesca y antes del punto seguido que precede a la frase los armadores, la siguiente: con todo, los pescadores artesanales podrán utilizar además el cerco como arte y o aparejo de pesca para la extracción de dicha especie, siempre que no signifique un incumplimiento de las provisiones establecidas en el Decreto Supremo 408 de 1986 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y demás normas de protección de fondo marino en mar territorial. Esta indicación es de don Jaime Toá y de don Luis Rocaful. ¿Quién de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto para que los demás colegas sepan de qué se trata? Gracias, presidente. Significa lo siguiente, dos cosas. Una es que el hecho de adaptar algunas embarcaciones artesanales, adaptarlas para las poteras, obviamente lleva su tiempo. Y segundo lugar, es lo que tiene que ver justamente que la red de una embarcación artesanal no es tan dañina como una red justamente del ámbito industrial. Muy bien. Don Jaime, ¿algún comentario? Ya. En votación, la indicación. A la próxima. Votamos en general solamente, presidente. Señor secretario. De acuerdo al reglamento, una vez aprobado en general el proyecto, se entrará de inmediato en votación en particular, salvo que por unanimidad se diga lo contrario. Siempre hay un plazo para poder entregar las indicaciones. ¿Les parece? ¿Hay unanimidad para posponerla? Sí. Y entonces, muy bien. Boris. Pero yo creo que no debiera pasar de la próxima sesión.
No, la próxima sesión vamos a recibir a organizaciones de pescadores artesanales. Por eso que por lo tanto, la podemos poner en tabla para el segundo miércoles del próximo mes. Eso podemos hacerlo. ¿Ya? El Jaime. Oiga, señor presidente, disculpe. Lo que pasa es de que solamente vamos a votar, pues, o sea, ¿qué más vamos a esperar? No, desorden. Espérate. Es que coloquémosle fecha hasta cuándo. Don Jaime Toá tiene la palabra. Don Jaime. Lo que pasa, presidente, colega, estas indicaciones son inherentes al voto que hemos manifestado hace un momento. Mi voto no tendría sentido si no fuera acompañado de esta indicación. Por tanto, yo pido que se voten o porque por lo menos se lean. Pero no que se voten ahora, podemos votarla en una sesión posterior. Pero que por lo menos se lean. No sé. ¿Quiere leer la otra de inmediato? Pero por favor, leemos la otra de inmediato, pero podemos ponernos de acuerdo con el objeto de que el segundo miércoles del próximo mes tengamos en tabla la votación de las indicaciones. ¿Ya? Muy bien. Así se acuerda. Tocada la campana se acabó. Se da un plazo para la presentación de indicaciones. Sí. Y eso acá parece que, hasta donde mi memoria no me engaña, no lo hemos concordado. Tiene razón, señor diputado. ¿Tenemos que fijar un plazo de acuerdo con el reglamento? Normalmente se fija hasta el ingreso de la discusión particular. Sí, porque si no se puede generar en particular. Si no hay indicaciones llegando a la sala, se vota en general y en particular. Muy bien. Como está. Entonces tenemos hasta el miércoles, ¿no es cierto?, hasta el segundo miércoles del próximo mes para presentar indicaciones. Presidente. A ver, vamos a ordenarnos porque nos vamos a ver. Hagamos una cosa primero, leamos la segunda indicación y te doy la palabra a la Camila, Jorge y a todos los que quieran hablar. La segunda indicación dice lo siguiente, para que sepamos. La segunda indicación también de los mismos señores diputados, dice así: para incorporar un artículo transitorio nuevo. La presente ley entrará en vigencia el día 1 del 18º mes posterior a su publicación en el Diario Oficial. Ya. Están leídas las dos. Ahora entonces, primer punto a resolver. ¿Hasta cuándo damos plazo entonces para presentar indicaciones? Camila me había pedido la palabra primero. Camila, Jorge, Luis y luego, ¿no es cierto? Ya, vamos Camila. Ahí sí. Presidente, propongo que hasta la sesión en donde nosotros vamos a recibir a las audiencias, ese sea el plazo máximo para ingresar indicaciones, de modo que en la sesión siguiente nosotros alcancemos a revisar las indicaciones, a discutirlas. Entonces, esa es mi propuesta, que sería el miércoles 2, y después el 9 votamos, pero sabiendo de qué se trata la indicación. Jorge. Sí, por lo mismo, porque queremos regular un aparejo de pesca, una técnica, y hemos estado no sé cuánto tiempo discutiendo y ahora vamos a incorporar otra técnica sin antes de abrir la discusión y la posibilidad para estudiar. Y lo segundo es que el acuerdo contemple el total despacho el segundo miércoles de del siguiente mes. Es decir, para que nosotros de verdad facilitemos la tramitación de esto y no posterguemos el total despacho de este proyecto, presidente. Jorge, ya acordamos y toqué la campana para que se voten las indicaciones que sean presentadas el segundo miércoles entonces del próximo mes, que es día 9. Así que estamos ok en eso. Okay. Luis, ¿estamos? Ya, perfecto. Entonces, sí, ¿les parece que acordemos entonces el plazo para ingresar indicaciones en mediodía del día? El día 2, ya se puede ser el día 2 de mayo. Perfecto, así se acuerda. 2 de mayo. Paso 2 de mayo. Don Francisco Undurraga. Sí, sería bueno que las indicaciones que ya están hoy día en la Secretaría sean mandadas a los señores diputados para poder estudiarlas. Así será. ¿Algo más? Muy bien, por haberse cumplido el motivo de la citación, se levanta la sesión. Thank you.